Y muy buenos días, ya estamos aquí en Sexto Sentido, estamos muy contentos de tener uno de los programas en el segundo día ya del año. Y si tú nos estás escuchando en cualquiera de las frecuencias de Grupo FM Radios, te damos aquí la bienvenida a Sexto Sentido. En este programa nos encanta brindarte estas herramientas y mostrarte la importancia de este acompañamiento psicológico en las diferentes etapas de tu vida. Y el día de hoy me acompaña Mari Velasco, quien es egresada de la UNAM, cuenta con una maestría en intervención educativa, egresada de la Universidad Intercontinental, y vamos a estar hablando justamente de este tema muy importante que yo creo que un año muy difícil, Mari, como lo estábamos comentando antes de entrar al aire, un año un poco difícil para muchas personas, no solamente por muchas pérdidas, sino por este confinamiento al que todos nos sometimos de manera espontánea y radical, que ha causado, como ya lo hemos venido hablando a lo largo del programa, pues muchos problemas a nivel emocional, a nivel psicológico, y todo esto puede llegar a afectar, pero también este confinamiento nos ha hecho ver este lado de muchas áreas que tenemos que estar trabajando en nosotros, con nuestras familias, tal vez esta ausencia que se vivía, ¿no? Y justamente vamos a hablar de este tema de cómo poder cerrar estos ciclos del 2020, cómo poder cerrar este año 2020 y empezar este 2021, pero siguiendo esta línea de tal vez de conciencia o de haber intervenido nosotros en nuestras emociones y de habernos dado cuenta de que pues este año también nos ha dejado un gran aprendizaje y no perder sobre todo este aprendizaje que nos ha dejado el 2020. Y te agradezco, Mari, por haber estado el día de hoy con nosotros, por haber aceptado la invitación. En este segundo día, perdón, del año, y te agradezco muchísimo que estés con nosotros el día de hoy, Mari. Ana, pues muchas gracias por esta coincidencia tan maravillosa, porque como tú bien dices, es bueno, de alguna manera los primeros días del año, y bueno, la verdad me siento muy bendecida de iniciar este año, y como tú bien lo dices, yo creo que cerrando el ciclo del año pasado, yo creo que sí es importante hacer como este programa que es cómo cerrar los ciclos y empezar el año nuevo, porque justamente necesitamos hacer como esta recapitulación del año, sobre todo para que esta recapitulación del año 2020, que como tú también bien dices, ha sido un año, pues a lo mejor desde una perspectiva general de tiempo ha sido un año de muchísimo aprendizaje y que tendríamos que empezar a cuestionarnos el para qué sucedieron todas estas cosas en la vida de todos, cada uno de diferente forma, cada uno desde diferente vivencia, desde diferente percepción, y que nos permita hacernos conscientes de qué aprendemos de ello, sobre todo para que podamos iniciar este año con mucha más conciencia, con mucha más capacidad de valorar y de resignificar muchas de las vivencias que tuvimos en el año 2020, y bueno, yo creo que este programa como esa perspectiva, y bueno, yo me siento muy bendecida y agradecida por ello. Primero, a mí me gustaría comentar que cuando hablamos de cerrar ciclos y hablar de ciclos, la realidad es que todos los seres humanos a lo largo de nuestras diferentes etapas de vida vivimos una serie de ciclos, o sea, desde ciclos biológicos hasta ciclos, vamos a decirlo así, de etapas o de momentos que vivimos. Entonces, esta es una característica, y esta característica de un ciclo, como todo ciclo, es que hay un inicio y hay un final. ¿Sí? Sí. Y entre ese parámetro del inicio y del final, pues pasan una serie de situaciones, una serie de circunstancias que tenemos que afrontar, ¿sí? En este caso, particularmente en el año 2020, este inicio y este fin ha sido realmente un año que yo le podría decir que enfrentamos una crisis y en general muchas crisis, ¿no? O que nos enfrentamos y afrontamos muchas crisis. Y claro, que cuando hablamos de crisis justamente tiene que ver con momentos o circunstancias que nos mueven
vamos a decirlo así, de esta palabra, de nuestra caja de confort, que nos mueve a lo mejor de una estabilidad que tenemos, y que este movimiento pues nos puede generar muchos otros aspectos. Uno de ellos, como bien lo mencionabas, aspectos emocionales, en este caso inestabilidad emocional. Muchos pudimos haber vivido a lo mejor situaciones de miedo, de ansiedad, de depresión, inclusive de enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos que enfrentarnos a situaciones que no esperábamos, que es parte de la crisis, como por ejemplo el confinamiento, como por ejemplo las pérdidas en todos los sentidos, desde pérdidas de seres queridos hasta situaciones de trabajo o situaciones de perder esta capacidad de interacción social. Y bueno, con todo esto que bueno, todos hemos vivido en diferente medida y en diferentes circunstancias, pues nos pone en una situación de crisis. Ahora, ahí tenemos de alguna manera la forma de cómo vamos a mirar esta crisis. La podemos mirar, yo podría decir ahorita, como en dos líneas. Una línea, ver la crisis como sufrimiento, como dolor, como pérdida, y si bien es cierto que parte de ello es verdad, no podemos quedarnos anclados solamente en ese aspecto. Tenemos que mirar la otra parte que tiene que ver con qué nos deja esta crisis, cómo podemos superar esta crisis. Y la conclusión de ello es que al final de cuentas la crisis es crecimiento. Toda crisis es crecimiento. Si lo viéramos en la literatura, vamos a decir, las crisis se dividen en dos tipos, ¿no? Las que son las del desarrollo y las circunstanciales, que era un poco lo que te comentaba. Las de desarrollo son todas estas crisis que en sí mismo el ser humano vive como parte de su vida. Por ejemplo, una de ellas sería la adolescencia, que como parte de la vida se da esta crisis en la adolescencia. Claro. Es solo un ejemplo, pero hay muchas otras que son parte de las etapas de desarrollo del ser humano y que tenemos que enfrentar, pero que al mismo tiempo nos hacen crecer y nos hacen superarnos a nosotros mismos como parte del proceso de la crisis. Y las otras crisis son las circunstanciales, que son aquellas que vamos a decir, no son parte de las etapas, sino que la misma vida nos enfrenta en algún momento, como lo que acabamos de vivir en este 2020. Claro, sí. Y estas crisis al mismo tiempo, igual aunque sean circunstanciales, también nos van a permitir crecer y también nos van a permitir superar muchas cosas, dependiendo un poco también de la perspectiva que tengamos hacia esta crisis. Y algo que nos puede ayudar a poder entender esta parte del crecimiento a partir de la crisis es que nos hagamos la pregunta de ¿para qué me pasó esto? Generalmente cuando lo vivimos desde el ángulo del dolor o del sufrimiento, preguntamos ¿por qué me pasó? ¿Por qué perdí un familiar? ¿Por qué perdí un ser querido? ¿Por qué se tuvo que ir? ¿Por qué perdí mi empleo? ¿Por qué tengo que estar encerrada en mi casa? ¿Por qué no? Solamente que desde esa pregunta y desde esa perspectiva, la realidad es que no vamos a llegar a un crecimiento. Solamente nos vamos a desgastar emocionalmente porque la realidad es que tampoco vamos a encontrar una respuesta, ¿sí? Solamente es como una forma, vamos a decirlo, como de acrecentar el dolor y el sufrimiento, pero no vamos a tener camino. En cambio, si estas mismas preguntas las trascendemos al preguntar ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué perdí este ser querido? ¿Para qué perdí el trabajo? ¿Para qué estoy ahora encerrada y no puedo salir como antes? ¿Para qué no tengo esta interacción social como antes la tenía? De todas aquellas preguntas que pudieron ser ¿por qué? Ahora las trasciendo al ¿para qué? Podemos encontrar a lo mejor ya respuestas de crecimiento, ¿no? Solamente por poner un ejemplo, si yo digo, ¿para qué tengo que estar encerrada aquí sin poder salir y tener interacción social? Quizá yo podría decir, a lo mejor como una respuesta, para valorar lo importante que es la interacción social, que antes yo no le daba ese valor, ¿no? Claro. Como una respuesta, ¿no? Porque al final cada quien tiene que dar su respuesta porque es su propio crecimiento, ¿no? Yo solamente pongo ejemplos, a lo mejor otra respuesta sea para aprender a desarrollar otras capacidades que a lo mejor yo no tenía y que ahora al estar encerrada me tiene que desarrollar la parte creativa de qué voy a hacer dentro de mi casa, ¿no? A lo mejor para aprender a relacionarme de una manera distinta con las personas que están conviviendo conmigo, que a lo mejor antes yo no lo hacía, ¿sí? Y entonces me va a permitir crecer si yo lo veo en este tipo de respuestas a través de preguntarme ¿para qué? Entonces, desde ese sentido, pues podemos encontrar algo que yo diría
un resignificado a las pérdidas, un resignificado a la crisis y un resignificado a todo aquello que a lo mejor en primera instancia puede ser como la palabra difícil, doloroso, complicado, etcétera, ¿no? Porque encuentro un resignificado y por lo tanto me pueda dar una actitud resiliente ante ello, que justamente la resiliencia es esta capacidad de poderme adaptar a circunstancias que pueden ser difíciles, dolorosas, complicadas, de pérdida. Y entonces, ante, vamos a decir, esas situaciones con una actitud resiliente, pues yo puedo crecer. Específicamente en cuestión de las pérdidas, y también hablando de este para qué, y también un poco trabajando esta parte de cómo resignifico la pérdida, es cómo puedo yo darle un significado distinto a la pérdida de los seres queridos a través de lo que yo hago en el día a día, a través de cómo voy a vivir a partir de esta pérdida en honor a aquellas personas que se fueron, ¿sí? Claro. Y eso es justamente un para qué, ¿no? A lo mejor para que ahora mi vida sea con más conciencia, para que yo haga cosas en nombre de aquellas personas que se fueron, para que yo pueda a lo mejor tomar sus valores que fueron importantes en la enseñanza que me dieron. Y desde ese sentido, inclusive yo podría decir como resignificado, las personas a lo mejor parte su cuerpo, pero su esencia, su alma, su ser, sus enseñanzas siguen manteniéndose vivas en función de cómo los que nos quedamos hacemos cosas bellas, cosas dignas en honor a ellas. Sí. Muy bien, Mari. Y sobre todo que estos procesos que nos estás mencionando, estos ciclos que como lo dices tienen un inicio, tienen un proceso de duración y también tienen un fin, se van a vivir de manera personal. Y es muy importante que todas estas personas que nos están escuchando y de manera individual, como lo mencionabas, tal vez el proceso o el nivel de dolor, de ausencia, de cómo sintieron esta pérdida, de cómo sintieron tal vez este aislamiento, estas situaciones que nos enfrentamos al 2020, se estuvieron viviendo de manera personal, en cada individuo iban a ser de diferente forma, tal vez para algunos, te digo, fueron pérdidas de muchos tipos, pero al final de cuentas fueron pérdidas, ¿no? Yo considero que tal vez no hay un nivel como de, es que esta pérdida pesa más que esta otra pérdida, tal vez es una pérdida y la pérdida va a ser general, pero el proceso sí va a ser independientemente para cada persona, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, como tú decías, ver que este proceso sí va a ser diferente para cada persona y se va a vivir, claro, de diferente forma tal vez, pero siempre con esta pregunta, ¿para qué estoy viviendo este proceso o para qué voy a tener que enfrentarme a este proceso, como lo mencionabas, Mari? Sí, definitivamente, como lo comentas, si cada persona va a vivir en función de su percepción, en función de su historia, en función de las circunstancias, como se dieron las pérdidas, en función inclusive de cuestiones como muy personales que cada quien vivió en esos momentos, vamos a decirlo así, cada una de las pérdidas que se pudo tener, ¿no? Ahora bien, lo importante, así sea de una o de muchas pérdidas, es el proceso, que obviamente dentro de ese proceso también es importante como darse el permiso de poder sentirlo, o sea, no es que se niegue como un permiso de sentir el dolor o de sentir esas emociones, hay que darse también ese permiso objetivo, que es llegar a la aceptación. Y esta aceptación, de alguna forma, o la idea es que con esta pregunta del para qué podamos resignificar la pérdida que ante todas esas circunstancias que pasaron, ¿sí? Ahora bien, yo considero que la pérdida, como tú bien lo decías, no tiene, vamos a decir, un nivel de dolor, de que una persona diga, bueno, es que puede doler más por perder a lo mejor el trabajo, que perder a lo mejor el contacto con la familia, que también eso ha sido algo como muy significativo para todos. Yo creo que ahí sí hay un denominador común, o sea,
Sí. Sí, yo creo que ahí sí todos, si entramos a esa parte, vamos a coincidir en que yo creo que ahí sí es un denominador común en donde todos lo estamos viviendo con cierto dolor, lo que regresaba, ¿no? El nivel de dolor o de sufrimiento va a depender de cada persona y no puedes decir quién es más o menos, sino todos lo vivimos y yo creo que ahí sí es compartido esta situación en donde no podemos tener, a diferencia de otros años, esa posibilidad de interacción con la familia, que nos hemos tenido que adaptar a buscar otras formas de interacción con ellos, de poder expresar, porque además, como tú bien lo dices, o sea, los mexicanos, en general, de hecho los latinos, pero en especial los mexicanos, o sea, parte de la demostración del amor son el contacto físico, o sea, somos muy apapachadores, o sea, somos de tocar, de abrazar, de besar, de sentir, inclusive una característica muy de los mexicanos es que nuestras mamás nos han enseñado que una forma de dar amor es la comida. Sí. Entonces, generalmente, las reuniones de comida son como una forma de darnos amor, ¿sí? Sí. Entonces, el que ahora, pues, a lo mejor no se tenga esa posibilidad de poder interactuar en esas reuniones, realmente es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Y sin embargo, con todo y ello, lo que te decía en esta parte de resignificar, de trascender, hemos tenido que buscar otras opciones. Hemos tenido que buscar otras opciones para poder seguir con ese lazo que se siga alimentando, ¿no? Ese vínculo que siga alimentando y que sigamos recibiendo, que obviamente estamos como también manteniéndonos un poco como latentes ahí, de que en el momento en el que se pueda, esta parte la sigamos dando, expresando, Claro, porque sí. de hecho es parte del ser humano. Sí. O sea, realmente también eso es parte de la consecuencia de la complicación emocional que vamos a vivir, porque todavía van a haber efectos y necesitamos estar preparados para ello, Claro. porque una característica del ser humano propia de él es que desde que nacemos estamos contenidos dentro del vientre de la mamá, ¿sí? Esta contención de estar sujetos, abrazados, contenidos en el vientre, y salimos y estamos abrazados de la mamá y del rebozo y estamos contenidos, es una necesidad del contacto físico, es una necesidad del abrazo, es parte del alimento emocional que tenemos los seres humanos. Y el hecho de que ahorita lo estamos, vamos a decir, limitando y estamos buscando otras formas creativas, es parte de la adaptación, inclusive de la supervivencia emocional, que en algún momento vamos a necesitar recuperar, porque es una esencia del ser humano para poder crecer en la parte, sobre todo, vincular y emocional. Así es. Ahorita por las circunstancias nos adaptamos y por eso hablamos de la actitud resiliente, hablamos de la adaptación, con el objetivo de subsistir. En la medida que esto vaya siendo superado, tendremos que regresar a este alimento que el ser humano necesita, que es la interacción social, el abrazo, el vínculo, el apapacho, todo esto que de alguna manera ahorita estamos necesitando, pero que y que se perdió, ¿no? Sobre todo este año, que fue, como lo estamos mencionando, de pérdidas, y vamos a tener que hacer una muy breve pausa, pero al regresar vamos a seguir descubriendo cómo podemos cerrar estos ciclos y cómo podemos iniciar ya este año que pues ya está iniciando este 2021, poder iniciarlo sin tener que arrastrar todas estas emociones tal vez que nos dimos cuenta en este encierro que no hemos trabajado. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida regresamos aquí en Sexto Sentido. Y ya estamos de regreso acá en Sexto Sentido. Gracias a todos los que ya nos están escuchando en las diferentes frecuencias del Grupo FM Radios. El día de hoy estoy hablando con Mari Velasco, quien es una gran amiga acá del programa de Sexto Sentido. Ella es egresada de la UNAM, psicóloga, tiene una maestría en intervención educativa, egresada de la Universidad Intercontinental, y estamos hablando de este tema muy importante, cómo poder cerrar estos ciclos que tal vez nos dimos cuenta de estos procesos, de estos pues problemas que muchas veces nos enfrentamos, no solamente en el 2020, sino que ya venimos arrastrando de tal vez muchos años, y esta vez cómo poder cerrar estos ciclos que hicimos más conscientes tal vez este 2020 y empezar este 2021 sin tal vez, se podría decir, Mari, estas ataduras, y empezarlo libre
y empezar un año verdaderamente nuevo. Gracias, Mari, por estar el día de hoy con nosotros y gracias por estarnos acompañando en este programa. Sí, Ana, como tú bien dices, yo creo que es necesario antes de comenzar un año hacer como consciente todo aquello que pasó en el 2020, no con el objetivo de cargar cosas para el próximo año, sino por el contrario, con el objetivo de soltar, ir más livianos, pero para poder hacer eso tendríamos que entrar como en un proceso de reflexión, de conciencia, de lo que sucedió en el 2020 para que sea un impulso, un motor, una ayuda para el 2021 y no una carga. Y para ello yo estoy proponiendo que para cerrar este ciclo del 2020 pensemos en 3 aspectos importantes que vamos a ir trabajando. Y el primero de ellos es hacer como la recapitulación del año en función de aquellas cuestiones que han sido cargas, que han sido dolorosos, que han sido pesos, que no queremos cargar para el próximo año y que de alguna manera quisiéramos liberar. Entonces, es qué decido soltar del año 2020, ¿no? Y podríamos hacer una lista larga, como lo mencionábamos hace un ratito, cada persona va a tener como su propia lista, ¿no? Entonces, la invitación es que quien nos estén escuchando empiece a pensar cuál sería su lista de aquello que pasó en el año 2020 que no quiere cargar para el 2021. Y podemos pensar algunas, yo ahorita diré algunas, pero cada quien tendrá las suyas. A lo mejor algunas van a ser como empáticas conmigo o contigo inclusive, y a lo mejor van a haber otras, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, a lo mejor una de ellas que yo pienso es a lo mejor el miedo, ¿no? El miedo sobre todo que a lo mejor me gustaría soltar sería sobre todo el miedo que te paraliza, el miedo que te bloquea, el miedo que no te deja avanzar, ¿no? Claro. Porque hay un miedo de supervivencia que te salva, que te rescata. Ese miedo, pues, es vamos a decir, como una emoción que nos ayuda. Y que incluso te da ese impulso, ¿no? También. Exactamente, incluso te da ese impulso y ese miedo hay que hasta abrazarlo, ¿no? Claro. Y así, dijera, lo abrazo y con todo y miedo voy hacia adelante. Ese miedo. Pero hay otro miedo que algunos especialistas lo categorizan como en el temor. Aquel miedo que es a veces hasta irracional. ¿Sí? O el miedo, como te decía, que te paraliza y que no te deja avanzar porque es vamos a decir, que ya no está solamente en la línea normal, sino a veces hasta en la línea patológica, que te hace, no solamente no avanzar, a veces te va como consumiendo. Ese sería a lo mejor un aspecto que podría soltarse para que yo pueda ir más ligera el próximo año, ¿no? A lo mejor el miedo de la emoción que él pueda procesar, adelante, como tú dices, el miedo que me impulsa, pero el miedo que me paraliza, soltarlo, ¿no? A lo mejor otro aspecto que pueda soltar de este año puede ser aquellos enojos que pueda tener con las personas o que puedas tener a veces inclusive con uno mismo, porque a veces que también sucede, aquellos enojos con uno mismo, que puedan convertirse en lo que le llamamos resentimiento, ¿no? Ese resentimiento, que se llama resentimiento porque es como el sentimiento vivido, actualmente, aunque ya haya pasado mucho tiempo, ¿no? A veces a lo mejor fue de hace 5 años y lo sigo teniendo, o dijeras del año pasado y todavía lo estoy cargando. Lejos de ayudarnos también es peso, es un peso que no nos permite avanzar, que nos hace ir con cargas, ¿no? Entonces, puede ser el enojo y toda la familia de emociones del enojo que no nos permite avanzar, ¿no? Y que se pueda convertir sobre todo en resentimiento, que a lo largo de vivirlo en resentimiento tiene un efecto tanto emocional como físico. Y que obviamente estamos hablando de la parte de la salud, pues no nos ayuda mucho, ¿no? No. Entonces, sería a lo mejor otro aspecto que yo pueda soltar, ¿no? Todas aquellas cuestiones de enojos, de resentimientos o de emociones que puedan estar asociadas conmigo con otras personas, ¿no? Claro. Y que bueno, a lo mejor eso también nos lleva a la línea de soltar. Algunas otras personas a veces lo llaman el perdón, ¿sí? Es una palabra que también ya es utilizada, inclusive en cuestiones terapéuticas, o a veces se le llama soltar. Y que tiene que ver a veces mucho más con la persona que suelta, o si le llamamos perdón, que perdona, que en sí mismo con la persona que es perdonada. Porque al final de cuentas hace mucho más daño a la persona que lo carga. ¿Sí? Que a la persona que uno libera, ¿no? Claro.
Entonces, por eso tan importante, sobre todo si vamos a ir al próximo año, pues no ir con esa carga, ¿no? Y sobre todo, Mari, siempre acostumbramos aquí en el programa a dejar estas listas, este ejercicio de estar haciendo consciente todos estos procesos. Y si nuestros radioescuchas pueden, ¿por qué no ir anotando también pues estas reflexiones que se van haciendo? También esta lista y el ir escribiendo, me identifico con, ¿no? Y ir escribiendo con cuál sentimiento se identifica, todo esto con el fin de poder liberarnos, de poder soltar, de poder Claro. hacer consciente todo lo que fue y recapitular todo lo que fue nuestro 2020 a nivel emocional y cómo estaba afectando tal vez nuestra interacción en este confinamiento para ir a este 2021 cambiados y que este 2020 no haya pasado también en vano, ¿no? Claro, y además fíjate que también debemos de ser conscientes de que este 2021 también va a implicar retos. Claro. Y que de alguna manera no es por arte de magia que las cosas van a cambiar, o sea, ya de 31 de diciembre al 1 de enero ya las cosas, no, la realidad es que no, hay que ser objetivos y realistas. Sin embargo, yo creo que con todo lo que hemos vivido en este año podamos tener herramientas, conciencia, claridad y a lo mejor como con todos estos elementos enfrentarlo, ¿no? Entonces, parte de este proceso que ahorita vamos a trabajar, pues es eso, ¿no? Y uno de ellos es quitar las cargas, por eso es soltar, quitar todas las cargas que no nos puedan ir, que no nos pueda llevar óptimos al próximo año, ¿no? A este año 2021. Entonces, como te decía, el resentimiento no es algo que nos va a optimizar. Por lo tanto, bueno, esa sería una sugerencia de liberación, pero cada uno tendría que hacer como su lista. Yo ahorita solamente mencionaré algunas, claro, pero cada quien sí sería importante o le ayudaría que vaya haciendo como su propia lista de aquello que tendría que liberar para no ir con la carga en este nuevo año. Otra que yo diría que podríamos soltar serían como aquellos, vamos a decir, hábitos, podríamos etiquetarlos de negativos o no adecuados o que no nos han ayudado, ¿no? Y ahí podemos hacer una lista grande, ¿no? A lo mejor en este año pues, nos dimos cuenta que a lo mejor hubieron hábitos o nos hicimos más conscientes que habíamos tenido hábitos que no nos ayudaban, ¿no? Claro. Por ejemplo, a lo mejor hábitos de mala alimentación. Sí. Y entonces dices, bueno, pues esto yo lo quiero liberar y quiero soltar este mal hábito de mala alimentación, de hacernos conscientes que estábamos dañando nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces decido soltar este mal hábito, ¿no? Te digo, podríamos hacer una lista, ¿no? Pero de entre ellas encabezaría a lo mejor la parte de la alimentación que hemos tenido, de a lo mejor no tener, vamos a decir, un cuidado con nuestro cuerpo, ¿no? A veces lo extralimitamos al punto que lo dañamos, ¿no? O damos por hecho simplemente que tenemos salud para rato, ¿no? Para mucho tiempo. Y creo que este año que pasó, el 2020, nos hizo ver justamente que no todo está por hecho, que muchas cosas no, claro que no, y una de ellas justamente es la salud, y a lo que también me lleva, Mari, la importancia de poder saber y tenernos paciencia en cada una de las cosas que vas a ir mencionando. Como tú lo decías, es muy importante recordar que no porque lo vayamos a escribir, que no porque lo vayamos a hacer consciente, ya es que mañana mismo vamos a ser diferentes personas. Estamos conscientes de que este 2020 que pasó sí nos hizo ver justamente lo que estás diciendo, esta recapitulación. ¿Para qué? Para que este año poco a poco podamos ir cambiando, pero es un proceso también y hay que tenernos paciencia y hay que ir entendiendo esta parte de es un proceso que me va a tomar no el mismo tiempo que mi vecino, que el de al lado, que va a ser un proceso individual que tal vez me va a tomar años, pero lo importante es que vamos a empezar a ser conscientes de este cambio que vamos a empezar a generar. Fíjate que acabas de decir algo muy importante, que es el hacerse consciente significa darte cuenta que es el primer gran paso de cualquier camino. Sí. Darme cuenta, porque mientras no me dé cuenta lo voy a seguir haciendo y además lo voy a seguir haciendo sin conciencia, ¿no? O sea,
Y yo creo que una palabra grande de este año es eso, ¿no? Que a muchas personas nos ha hecho conscientes y como tú bien dices, en diferente nivel. Sí. Y yo creo que es muy importante que cada uno respete su propio nivel, tanto nivel de conciencia como nivel del proceso que lo vaya llevando al cambio, ¿no? Son como los puntos o las pautas que estoy mencionando, pero cada uno lo va haciendo a su paso, a su nivel y respetando sus procesos. Sí. Bueno, podríamos hacer la lista más larga, pero me gustaría tocar los otros puntos. Pero antes de tocar los otros puntos, quiero ayudar de una técnica que nos pueda ayudar también a soltar y vamos a entrar como en este proceso de cerrar ciclos con sanación, que es una técnica que se llama Ho'oponopono, que es justamente una técnica de sanación. Y entonces parte de esta técnica trabaja frases sanadoras. Y una de estas frases dice, limpio mis memorias del pasado que generaron. Entonces, como un ejercicio para este punto, es hacer esa frase que dice así, limpio mis memorias del pasado que generaron, y ahí poner la lista, ¿no? Que generaron estrés, ansiedad, miedo, resentimiento, malos hábitos, todo aquello que tengamos en la lista, ¿no? Sí. Como una forma de soltar y liberar, ¿sí? Entonces, es limpio mis memorias, ¿sí? Y esto te puede ayudar como a soltarlo. Claro. Inclusive podemos hacer ejercicios de visualización en donde cada uno imagine como todo esto que lo estoy mencionando, póngalo en algo concreto en la visualización. Puede ser una caja, un baúl, algo que le dé significado a cada quien, visualice y que lo lleve al espacio que guste soltarlo, ¿no? Puede soltarlo, imaginar que lo suelta en el mar, imaginar que lo suelta en el universo, imaginar que lo suelta en el precipicio de una montaña, o sea, cada quien que le dé un significado, e inclusive también puede decir, libero con amor todo esto que en algún momento existió, ¿no? Sí. Y entonces hacer su ejercicio de visualización. Inclusive a lo mejor ahorita quien nos esté escuchando pueda irlo pensando, imaginando, y en sí mismo ya ese es un proceso, ¿sí? Sí. Y con esto, vamos a decir, cubriríamos el punto número 1, que es soltar, liberar, aligerar. El segundo punto es, ¿qué aprendí del año 2020? Claro. Y nuevamente va a ser una cuestión personal, e irse haciendo consciente qué aprendió. Cada uno en función de la historia, de la vivencia, de las circunstancias, pues los aprendizajes son muchos, a lo mejor algunos ni siquiera todavía se ha dado cuenta. Hay veces cuando también se está en la crisis no nos percatamos a veces del aprendizaje, pero si ya lo tenemos presente en la mente, a través del tiempo llega. A lo mejor después de cierto tiempo uno dice, ahora entiendo para qué pasó esto. Claro. Ahora ya me explico. Y entonces ya uno dice, aprendí aquello, ¿no? A veces no es en el mismo momento, pero ya está como generado. Hay veces, sí, desde el principio, pues vas teniendo cierto reconocimiento de los aprendizajes, o a veces algunos ahorita y otros te vas dando cuenta más adelante. Pero bueno, por ejemplo, ahorita podríamos decir algunos, a lo mejor, como decía hace rato, algunos pueden empatar con lo que digo y a lo mejor se dan cuenta de que hay otros. Pero yo creo que, como bien lo mencionábamos, uno de los grandes aprendizajes que tuvimos, o yo ya estoy generalizando, pero yo creo que sí, es valorar muchas cuestiones que en otro momento no habíamos valorado, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo de hablar de valorar es resignificar nuestra escala de prioridades por consecuencia, ¿no? Entonces, valorar, mira, voy a decir algo que a mí inclusive me mueve mucho por una experiencia personal que tuve en algún momento, es valorar un abrazo, ¿no? Sí. O sea, mira, yo creo que si en otro momento hubiera dicho el valorar un abrazo, para muchas personas no hubiera tenido el mismo significado que ahora muchos tenemos de decir valorar un abrazo. Claro. ¿Sí? O sea, ¿cuánto puede significar un abrazo? Y además, ¿cuánto puede significar un abrazo en ciertas circunstancias? Porque además el valor aumenta. Así es. Sí, o sea, hay momentos en los que de veras un abrazo, simplemente te voy a decir, no tiene precio. No, o sea, es invaluable. Claro, ¿no? Claro. Sobre todo en momentos, circunstancias y con qué personas, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, personas que para ti son muy significativas,
vincularmente, llámale papá, mamá, o sea, un ser querido que aprecias mucho y que tú digas, yo quisiera darle un abrazo a lo mejor porque a lo mejor sabes que ya va a partir. Sí. O sea, por ejemplo, en este momento eso ha sido algo Claro. que a muchos nos ha impactado, Sí, ¿no? O sea, que tú bastante. digas, bueno, es que, por ejemplo, un familiar está en el hospital y tú sabes que a lo mejor ya de ahí ya no vas a poder tocarlo, abrazarlo, sentir ese contacto físico. Y es donde te digo que se vuelve invaluable, ¿no? Porque Sí. muchos yo creo que diríamos, ¿cuánto daríamos por poder abrazarlo, ¿no? Y esto O es una despedida, ¿no? Que una... fue también un tema que hablamos justamente el año pasado en este programa en Sexto Sentido. Ahora los duelos cómo cambiaron, ¿no? En esta nueva pues normalidad. Y sobre todo este significado que nos llevamos de cada uno de estos pues de lo que dábamos por hecho, como decíamos, ¿no? Y ahora lo valoramos, como tú dices, Mari, en qué situaciones, ¿no? En qué circunstancias. Mari, vamos a tener que hacer una muy breve pausa y nos quedamos en qué aprendimos de este 2020 y vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos aquí en Sexto Sentido. Y ya estamos de regreso acá en Sexto Sentido, gracias a todos los que ya nos están escuchando en las diferentes frecuencias del Grupo FM Radios. El día de hoy estamos con Mari Velasco, quien es psicóloga y nos está acompañando a ver este tema muy importante de cómo cerrar estos ciclos que vivimos, estos procesos, estos momentos un poco duros para muchas personas en este 2020 y cómo poder iniciar un nuevo año. Estamos hablando de cómo poder recapitular todo lo que ha sido este año, que has decidido soltar, que empieces por esto y después qué es lo que has aprendido de este 2020 y que nada sea en vano. Así que si tú nos estás escuchando empezaste a escucharnos en este bloque, justamente estamos hablando de este tema, cómo poder cerrar estos ciclos del 2020 y empezar un año nuevo, este 2021. Empezar con pequeños cambios para poder llegar a una gran meta, a cumplir un gran propósito. Y Mari, te agradezco que estés el día de hoy con nosotros. La verdad es que es un honor, es un privilegio tenerte en este programa y estoy muy agradecida por que nos acompañes en este programa. Sí, Ana, pues vamos a continuar en esta parte que estaba comentando y les decía estas tres sugerencias o este proceso para poder cerrar el ciclo del 2020. Hablábamos de lo que soltábamos y ahorita estamos en el punto de qué aprendí del 2020 y comentábamos que, bueno, cada uno de acuerdo a su propia experiencia, las circunstancias, pues tuvo sus propios aprendizajes. Yo solamente voy a decir algunos ejemplos, algunos pueden empatar, seguramente algunos otros tengan una lista mucho más grande. Y estábamos comentando de uno de los puntos del aprendizaje era, pues, valorar, ¿no? Valorar aquellas cuestiones que a lo mejor en otros momentos, en otras circunstancias no valorábamos. Y pues estábamos en el tema de los abrazos, ¿no? Sí. Un abrazo, yo creo que en este momento, con todo lo que hemos vivido y además en circunstancias específicas, con personas específicas, pues ha cobrado gran valor. Tanto que es invaluable. Tanto Sí. que es invaluable. Pero al final de cuentas el aprendizaje es ese, ¿no? Vamos a regresar en algún momento a volver a tener esta posibilidad de interacción social. Y entonces yo creo que nuestra escala de valores va a ser distinta, ¿no? Va a ser distinta y va a ser distinta en algo que realmente es invaluable, ¿no? Y es invaluable los vínculos familiares, por ejemplo, ¿no? Y este es un gran aprendizaje que hemos tenido, ¿no? Cómo los vínculos familiares son tan importantes y que a veces no les estábamos dando ese valor, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje y al mismo tiempo ya estamos entrando como al otro tema, ¿no? Porque también es algo que necesitamos aprender a agradecer, ¿no? Que ahorita llegaremos ahí. Pero bueno, este sería uno de los muchos aprendizajes que podemos tener. Otro aprendizaje, yo diría a lo mejor dos más que voy a decir, pero cada quien, yo le invitaría a que haga esta lista, sería el aprendizaje a darnos cuenta que podemos ser seres creativos, Sí. Y seres que nos adaptamos, ¿no? Sí. Estos son como aprendizajes y al mismo tiempo de hacernos conscientes, porque yo creo que ahí han estado latentes muchas cosas.
Sí. Pero ante las circunstancias, como lo decía hace rato, a veces es justamente que las hacemos, ¿sí? Es cuando descubrimos aquello que no sabíamos que teníamos en nosotros, Sí. que ahí estaba y que solamente ante circunstancias como estas nos damos cuenta, ¿no? Nuestra capacidad de adaptación y nuestra capacidad creativa. ¿Por qué? Porque, vamos, el estar confinados y el decir, bueno, estoy dentro de mi casa, ¿dónde puede estar el límite, no? Y entonces a veces también nos damos cuenta que estos límites, fíjate qué curioso, ¿no? Aún encerrados, gracias también a la tecnología nos ayudó mucho, Sí. pudimos trascender, que bueno, es impresionante. Creo que ahora, y yo creo que esto es uno de los grandes resultados que queda en aprendizaje, pero también pero también no solo en aprendizajes, sino en trascendencia, es que no solamente nos quedamos limitados dentro de nuestra casa, sino pudimos compartir con el resto del mundo muchas situaciones, Claro. muchos cursos, muchas vivencias, Sí. que en otras circunstancias, pues no, muchas veces, por ejemplo, ahora hasta cursos se tomaron, Sí. Sí. ¿no? A Y través de que la distancia. Y que justamente como dices, Mari, a través de esta distancia, aparentemente a través de esta situación, no solamente se vivieron cosas negativas, sino también fue una oportunidad también para poder capacitarnos gracias a pues a las nuevas tecnologías, a estas herramientas que nos ayudan a poder al mismo tiempo hacer cosas que tal vez no hubiéramos podido si hubiéramos estado en otras circunstancias, como lo mencionas, Mari. Y sí, yo creo que fue de beneficio para muchas personas, tal vez tú pudiste, o hablo a los radioescuchas, pudieron iniciar cursos que tal vez nunca se hubieran imaginado tomar, tal vez, no sé, pasar tiempo, como lo mencionabas, para ellos, que no, tal vez no se podía tomar antes por la situación de la rutina laboral, y también en este aspecto sí hubo este cambio, ¿no? Sí, sí, definitivamente yo creo que la tecnología nos ayudó muchísimo porque pudimos trascender y que se dio la oportunidad, y regreso a esta parte, que pudimos inclusive aprender muchos temas a partir de la virtualidad, porque se abrieron como esas posibilidades por lo mismo. Sí, se abrieron esas posibilidades que yo creo que en otro momento no se hubieran dado. Y por último, un aprendizaje yo creo que también de denominador común es aprender a tener más cuidado con nuestra salud. Sí. O sea, y todo lo que está alrededor de ello, ¿no? Desde la alimentación, el ejercicio, el cuidado de hábitos de higiene, que bueno, yo creo que se estaban como dejando, y yo creo que esto definitivamente nos despertó a la mayoría, y Claro. entonces un aprendizaje de estar como más al pendiente de qué Sí, como, de mis hábitos de higiene, de mis hábitos alimenticios, de mis hábitos en el ejercicio y en el así movimiento. es. Yo veo pues más gente que inclusive a lo mejor a veces en su casa hace ejercicio o sale a caminar a ciertos espacios. O sea, cada quien regresamos, ¿no? Como desde su trinchera. Y bueno, Sí. estos son solamente algunos ejemplos de los aprendizajes. Yo invito a quienes escuchan que pues hagan su lista. Y el tercer punto es los agradecimientos. Aún y cuando podemos decir es un año complicado, difícil, doloroso, y si es cierto, también es un año que justamente mirándolo desde esta perspectiva de los aprendizajes que hemos tenido, desde esto que hemos dado de resignificado, hay cosas que agradecer. Sí. Y el agradecimiento es algo muy importante para trascender y para abrir puertas. Por lo tanto, necesitamos cerrar este ciclo con el agradecimiento, porque el agradecimiento nos va a permitir abrir las puertas a lo nuevo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, necesitamos mirar a partir de esto qué agradecemos. Y agradecemos, número uno, el hacernos conscientes, ¿no? Hacernos conscientes Sí. y darnos cuenta de muchas cosas que no nos habíamos dado cuenta y que nos los dejó el 2020, definitivamente. ¿Sí? Hacernos conscientes, hacernos más sensibles, ¿sí? Uh-huh. Sí. En esta parte de hacernos conscientes, poner acciones a nuestra salud y a nuestro cuidado. Claro. Y eso se agradece, porque si no nos hubiera pasado esta situación, no lo hubiéramos vivido, pues. No lo hubiéramos vivido para trascenderlo, sobre todo. Claro.
Sí. Otro agradecimiento es que creo yo que nos hacemos como más sensibles, pero también al mismo tiempo, fíjate que paradójicamente, más unidos a la familia, aún en la distancia. Sí, Porque yo creo que por lo mismo, ¿no? Como le tenemos ese valor ahora, entonces como que estamos más estrechamente vinculados, más desde el alma, más desde el corazón, más desde el cuidado inclusive, desde el cuidado, y es gracias a todas esas experiencias que hemos estado viviendo, ¿no? De estar como en la conciencia de necesito cuidar a mi familia, ¿no? Y entonces tengo que buscar otra forma de vincular. sí, Y esto claro. me hace estrecharme más, ¿no? Estrecharme Sí, más con mis seres queridos, o inclusive con los amigos, con las amistades, busca uno como formas, ¿no? De mantener ese vínculo. Pero lo hacemos justamente porque nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene. Porque a veces en el otro momento cuando dices, es que ahí está, ahí está, ahí está, entonces a veces ni lo volteas a ver, pues. Y sí, ahorita hemos volteado a ver. Yo creo que ese es un punto bien importante. Nos hemos volteado nuevamente a mirar, ¿no? Y no digo a ver, sino a mirar, porque, o sea, ver es solamente, no sé si te ha pasado, ¿no? Como que miras que ahí está el objeto, pero ahí está, ¿no? Y ver es realmente, perdón, verlo solamente, y mirar es ir más allá de ver, ¿no? Es mirar con el corazón, diría yo. exacto, sí, Y esto es algo que también agradecemos, ¿no? Que nos ha sí, dejado el 2020, que nos ha permitido ver, y no solo ver, sino mirar de otra manera nuestros claro. vínculos. Claro, y muchas veces, como lo mencionabas al inicio, Mari, de este programa, existe estas pérdidas, existen estos duelos que muchas veces, como ya hablamos en el programa, se estuvieron viviendo en el 2020, pero muy importante, ¿para qué nos sirvió? Bueno, ya que vimos para qué, ya vimos todo este proceso de ahora qué es lo que necesito soltar para poder seguir avanzando, qué es lo que yo aprendí de este 2020, que estas pérdidas que llámese familiares, laborales, pérdidas a nivel tal vez de este encierro de ya no poder ver, si tal vez hay personas que no pueden viajar para ver a sus familias, y eso es una gran pérdida también, el perder ese vínculo social y familiar que es que yo Navidad lo pasaba con mi familia y ahorita no puedo ir con ellos porque no puedo viajar por la misma situación. Bueno, ahora, ¿qué voy a agradecer de este 2020? Porque es muy importante esta actitud que estás mencionando, Mari, de poder agradecer, porque el agradecer nos va a llevar más allá también. Nos va a llevar a mirar, como tú lo mencionas, Mari, y esto también provoca en nosotros un cambio. Nos hace más empáticos, más humanos, nos hace estar en el lugar de otro y decir, mi situación tal vez no fue tan grave como la de la otra persona y poder agradecer también nuestra situación. Yo creo Claro. que al final de cuentas tenemos mucho por qué agradecer, pero no nos ponemos a reflexionar en esta actitud. Siempre lo mencionamos como lo mencionabas al inicio, lo decimos, ¿no? Lo expresamos como un porque a mí esta situación me está afectando mucho, pero si salimos de esa situación y lo vemos y miramos, perdón, desde esta perspectiva que tú lo dices, Mari, de este agradecimiento, gracias simplemente es el expresar esta palabra cambia mucho nuestra actitud y nos hace mirar cosas que tal vez no vimos durante todo este 2020. Sí, definitivamente, y que como te lo mencionaba, el agradecimiento abre puertas. Por lo tanto, yo sí les invito a quienes nos escuchan que puedan hacer su lista de agradecimiento para abrir las puertas a este Sí, nuevo año, porque yo entiendo, de veras comprendo, ahorita de hecho parte de lo que dijiste también es de lo que se agradece, o sea, nos ha hecho más empáticos, agradecemos que este 2020 nos ha hecho más empáticos, nos ha hecho más sensibles, nos sí, ha puesto en el lugar de otras personas, e inclusive los que han pasado situaciones muy dolorosas, yo creo que también cuando pase su proceso y resignifiquen y de veras puedan encontrar su para qué, seguramente va a venir algo importante, ¿no? Algo importante, si lo miran en esa perspectiva, porque al final de cuentas, vamos, yo digo que hay regalos que vienen en papel de estraza, ¿no? No en papeles luminosos. Y yo creo que a lo mejor, si cerrara como con una metáfora, esta parte
de cómo cerrar el ciclo, yo creo que el 2020 trajo regalos en papel de estraza. Sí. Pero al final Así regalos. es. Digo papel de Así es. estraza porque no son papeles luminosos, brillantes, como veníamos estado acostumbrados a verlos, ¿no? Sí, Atractivos, vamos a decirlo. así es. No, regalos en papel de estraza, pero al final de cuentas regalos. Ahora el punto es que nosotros podamos mirarlos. Ujú. Sí, o Así sea, que es. podamos mirarlos. Y ahí depende de cada quien mirar de veras, de corazón, qué hay dentro de ese regalo envuelto en papel de estraza, ¿no? Así es. Y que una vez que los podamos mirar, los agradezcamos, porque al final es como todo regalo que se te da, si tú lo agradeces, Sí, te irían llegando regalos a tus manos, ¿no? sí. En esta ocasión tocó que fuera en papel de estraza, esperemos que el próximo año puedan seguir siendo en papeles brillantes y Luminosos, luminosos, sí. pero al final de cuentas, te digo, son regalos. Y entonces se abran las puertas al nuevo año, Sí. 2021. Y ahora sí, una vez que ya pasamos este proceso, ya cerramos este ciclo, que yo espero que todos nos hayan escuchado y de veras les haya movido, los haya puesto, si no lo escribieron, al menos en esta conciencia. Así es, sí. Ahora pues vayamos y te invito como a mirarte un poquito como en un ejercicio de visualización, te mires, o sea, como que visualices en tu mente que estás parado frente al año 2021, ¿no? Frente a este año y que puedas mirar en este año, en esta perspectiva de visualización, a lo mejor cada uno con su forma de visualizarlo, como palabras, yo diría ahorita de entrada, ¿no? Las que le quieras poner, ¿no? Y como las quieras poner luminosas, con foquitos, con colores, Sí, como gustes, pero que le pongas palabras de entrada, ¿no? Fe, esperanza, bienestar, salud, amor, prosperidad. Tú frente a todas esas palabras, vamos a decir como en ese vislumbrarlo, ¿no? De entrada, ¿no? Primero, como un ejercicio de visualización. Y ya segundo, sí me gustaría puntualizar algunos aspectos que te puedan ayudar como con más conciencia y a partir de los aprendizajes, tu año 2021. Y uno de ellos, yo le llamo como parte de los aprendizajes y ponerlos ya en práctica, vivir el hoy, vivir el aquí y el ahora, claro. vivir el momento. Sí, Es decir, creo que una de las grandes enseñanzas y aprendizajes es que nos damos cuenta que el ser humano es vulnerable y que hoy estamos y mañana no sabemos. Y eso nos pone en conciencia que lo único que tenemos seguro es este instante, este momentito. Y así la es. vida se construye de momentitos. Ujú. Entonces, vive cada momento. El mensaje para este año 2021 es: vive el hoy, vive el aquí y el ahora, vive el momento al máximo. Al máximo. Lo que te toque hacer, lo que te toque hacer, en donde te toque estar, con quien te toque estar, Así es. con lo que tienes y con lo que no tienes. Ujú. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que la vida es frágil. Por lo tanto, cada segundo que tenemos, cada minuto que vivimos, cada momento es un regalo. Y hay que disfrutarlo. Sí. Y sí, y simplemente, Mari, eh, el vivir, ¿no? Porque el año que pasó, simplemente creo que a muchos nos ha pasado que no nos dábamos cuenta todo lo que engloba este término vivir, ¿no? Y simplemente vivir. Sí, y de hecho, fíjate que ahí dices algo bien importante porque pareciera que lo obvio es obvio y a veces no es tan obvio, ¿no? Porque te voy a poner desde la parte más sencilla del vivir, que también ha cobrado un gran valor. ¿Qué te hace darte cuenta que vives? Que respiras. Uh-huh. ¿Y cuántas veces nos habíamos hecho conscientes y le dábamos el valor a respirar? Porque es como, parecía como algo tan mecánico, porque de hecho pues así es, ¿no? Pero Sí, realmente qué valioso es respirar, ¿no? así es. Qué valioso es respirar. Podríamos empezar inclusive con un ejercicio de conciencia de la respiración, que justamente entramos a esta parte, vamos a decir, alguien podría preguntar, bueno, ¿y cómo puedo hacerle para realmente vivir el momento, el aquí y el ahora?
¿cómo lo puedo hacer? Porque decirlo es una cosa, como tú decías, bueno, vivir, ¿no? Pero ¿cómo le hago, no? Sí. Y fíjate, hay técnicas, y entrando como a la parte de la información, hay técnicas, una de ellas se llama mindfulness, que tiene que ver con ciencia, que significa conciencia plena. Y es justamente una técnica que entrena a vivir en el aquí, en el ahora y en el presente. Y lo que tiene que ver al hablar y decir conciencia plena, es que en este momento, en este instante, yo puedo estar en la conciencia de lo que estoy sintiendo, sin que mi mente esté en lo que pasó ayer, ni en lo que va a pasar mañana. Sí. Que pareciera sencillo, pero no. ¿Cuántas veces tú, por ejemplo, bueno, yo o X persona, estás comiendo y mientras estás comiendo estás pensando, ay, pero tengo que hacer este pendiente y mañana cómo le voy a hacer y pasado, o estás pensando, ay, pero es que ayer era tan bonito y ahora ya no es, y es que la comida de ayer, pero estaba con otra persona, y estás en otra cosa, pues. Y la pregunta es, ¿estás sintiendo el sabor de la comida? ¿Estás disfrutando el sabor de esa comida? Con quienes estás comiendo. Exacto, estás sintiendo la energía de con quienes estás comiendo, estás disfrutando mirar a los ojos de la persona que tienes enfrente, estás escuchando realmente lo que te están diciendo, estás sintiendo la temperatura, la energía del ambiente de esa comida. Sí. Nada más como un ejemplo. Uh-huh. Y entonces, si tú te pones en esa conciencia, a veces no lo estamos haciendo. Entonces, esta invitación de vivir el aquí, el ahora, el momento, es entrenarnos en eso, o sea, en disfrutar realmente. Y de veras es un entrenamiento, ¿no? Así es. Entonces, la invitación ahorita es, por ejemplo, si te toca estar a lo mejor comiendo, inclusive solo o sola, en conciencia plena, disfrútalo. Si te toca estar con tu mamá o con tu familia, en conciencia plena, disfrútalo. Si te toca estar a lo mejor trabajando, en conciencia plena, disfrútalo. Sí. En lo que te toque estar. La acumulación de esos momentitos es lo que hace vivir, es lo que hace la vida. Ese es el vivir, ese es el vivir. Ahora, por supuesto que van a haber planes, por supuesto que van a haber metas, por supuesto que hay sí, pero vívelo en conciencia plena el momento que te toque vivir. Así es. Ese es el vivir, ese es realmente el momento que te toca. Uh-huh. Y mira, voy a decir esta parte, ya la dije, pero la voy a repetir, con lo que tienes y con lo que no tienes, porque eso es algo que a veces el ser humano nos mete en una complicación, porque luego dices, bueno, pero cuando yo tenga esto entonces, o cuando esté o cuando esté en tal lugar, y si no llega a ese momento, entonces, y cuando llega, dices, no lo estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque no has practicado ese ejercicio de disfruto lo que hoy tengo, disfruto con qué estoy viviendo, con qué me están permitiendo vivir o con qué me ha tocado vivir. Y en ese ejercicio, cuando vas adquiriendo más cosas, más metas y vas alcanzando tus objetivos, más lo disfrutas que cuando estás afanado de decir quiero esto, porque no estás nunca, casi es nula la práctica de esta conciencia de estoy aprendiendo a vivir, ¿no? Entonces, cuando entendemos y cuando hacemos conscientes de ejercicio, llegan las cosas y simplemente vas disfrutando otros pequeños detalles. Así es, sí, definitivamente. Sí, como bien lo dices, sí es un entrenamiento para que cuando llegue la meta también lo disfrutes, pero eso no significa que el camino no lo disfrutaste. Es como dicen, no solamente disfrutas cuando llegas al viaje, ¿no? Vas en un viaje y llegas al lugar de destino, sino también el camino. Entonces sí es un entrenamiento desde lo más sencillo, ¿eh? Desde lo más sencillo, que es, te digo, a lo mejor estar sentado comiéndote una fruta, sí. Desde lo más sencillo que es levantar tu vista y mirar el atardecer y mirar el cielo, desde lo más sencillo que es escuchar los pajaritos que cantan, o sea, desde lo más sencillo que es tomar un vaso de agua y tener la sensación de tomar el vaso de agua, desde lo más sencillo y desde lo más valioso que es sentir tu respiración, desde lo más sencillo que es tocar tu corazón y sentir que está ahí vivo. Sí. Desde todos esos detalles, justamente
es esta parte que te decía, la conciencia plena del vivir el aquí, el ahora y el momento. ¿Y con qué otro punto podríamos también empezar este año? ¿Con cuál último punto podríamos decir, voy a tener que empezar este año con esto? Bueno, el otro punto que lo trabajamos hace rato, pero que sí me gustaría que también lo ejercitáramos, es el agradecimiento de cada cosa que vivimos. O sea, que no solamente tengamos que esperar a que el año termine, sino que de manera frecuente y constante agradezcamos en el día a día, ¿no? Entonces vamos a empezar desde la mañana, ¿no? Sí. Te agradezco porque estoy despertando, porque estoy vivo, porque respiro. Mira, agradece todo lo que tengas. El agradecimiento tiene una potencia muy grande, solamente por la energía de la palabra, pero como yo te decía, abre puertas. Entonces, si queremos que se nos vayan abriendo puertas, muchas puertas en el año, agradece, ¿sí? Siempre agradece. Entonces, si tú agradeces, se te van abriendo puertas, se te van abriendo puertas. Entonces, un ejercicio que podríamos hacer todos los días es agradecer desde la mañana, ¿sí? Entonces, ponte a pensar cuántas bendiciones tienes desde la mañana, cuántas bendiciones tienes en el día, pero la verdad es que son infinitas, infinitas las bendiciones que tenemos, hay muchas cosas. Mira, desde el vaso de agua que tomamos, hasta que tenemos una estufa donde calentarla para hacernos un té, hasta que tenemos a lo mejor piernas para caminar, o tenemos el bastón para caminar, lo que se tenga, siempre va a haber algo que agradecer. Así es. Ese sería el otro punto, ¿no? El tercero es vivir en conciencia, y la pregunta para vivir en conciencia es, siempre pregúntate, ¿de qué me estoy dando cuenta? ¿De qué me estoy dando cuenta? ¿De qué me estoy dando cuenta? Porque eso te hace también vivir en conciencia, ¿no? Entonces, siempre hay algo de qué darse cuenta. Y el último punto es una parte más técnica, y es que, bueno, si bien ya nos dimos cuenta que tenemos una vida, pues de alguna manera vulnerable, y que estos puntos nos hacen estar en conciencia, también está la otra parte, que es la planificación de las cosas. Tampoco podemos llegar al punto de no planifico nada, ¿no? O sea, creo que se tiene que vivir en un equilibrio, tanto en el disfrutar, el aquí, el ahora, en esta conciencia, en este agradecimiento, y también la parte que tiene que ver con la planeación para ir cumpliendo objetivos que nos proponemos en el año. Sí. Entonces, este punto sería las metas, ¿no? ¿Cuáles son tus metas de este año? Obviamente con la conciencia plena de vivir cada momento que te toca vivir para llegar también a esa meta, que va a ser parte a lo mejor del proceso, pero están las metas. Más que propósitos, yo le llamo metas. ¿Por qué la diferencia entre las metas y los propósitos? Es que las metas van a tener algo que se llama objetividad, que me va a llevar a cumplirlas. Y tienen ciertas características las metas. Una de ellas es que tengas la claridad de lo que quieres, es decir, a dónde quieres llegar, o sea, sea clara y específica. Sí. Otro punto de esta meta es que sean alcanzables, ¿no? Claro. Porque si ponemos metas inalcanzables, solamente nos vamos a frustrar y no las vamos a lograr. Y entonces, lejos de ayudarnos, puede perjudicarnos. Sí. Y la otra es que puedas, además de que sean alcanzables, que sean objetivas, puedas ponerle una, vamos a decir, una cantidad, una fecha, un tiempo. Entonces, vamos a decirlo, por ejemplo, yo quiero hacer ejercicio, ¿sí? Si lo dejo en propósito, pues mi propósito es hacer ejercicio y ahí queda, ¿no? Pero si yo lo pongo en una meta, tengo que poner de manera clara qué ejercicio, cuándo, cómo y dónde, ¿no? Sí. Entonces voy a empezar a hacer ejercicio la segunda semana de enero, 3 veces a la semana, caminar media hora. Sí. Y eso ya lo hace objetivo. Entonces yo digo, bueno, la segunda semana de enero ya puse una fecha, ya dije que son 3 veces a la semana y voy a caminar 30 minutos. Entonces yo esto lo puedo cuantificar, ¿no? Sí. Por ejemplo, una meta es, voy a dejar de tomar refresco, solamente voy a tomar a lo mejor una vez a la semana un vasito, no más. Voy a tomar ya 1,5 litros de agua y me voy a poner mi jarra ahí para que yo vea que sí tome mi 1,5 litros de agua, ¿no? Sí, que ya estamos hablando de acciones concretas, porque también tengo que ser consciente, y esto para mí es muy importante, de que hay cosas que están en nuestro control y en nuestras manos, y cosas que no están en nuestras manos. Las que no están en nuestras manos, las ponemos en manos de un ser superior, y las que están en nuestras manos, sí debemos de hacerlas, y una de ellas es el cuidado de nuestra salud. Porque podemos decir, deseamos buena salud, pero la pregunta es, ¿qué hago yo por mi salud? Y eso se hace con metas, con acciones concretas, ¿no? Así es.
Entonces, si yo quiero realmente ver acciones concretas que den resultados, tengo que empezar a poner estos puntos que sean alcanzables, que sean realistas y que tengan una objetividad para que yo me dé cuenta que sí las estoy logrando, ¿no? Así Entonces yo es. puedo decir, bueno, voy a mejorar mi alimentación, puede ser un propósito, pero en meta, ¿cómo lo voy a ver, no? Entonces, ¿cómo? Entonces, a lo mejor es que voy a dejar de comer tanto pan de dulce, ¿no? Entonces, si comías 3, ahora solamente comer 1, Sí, ¿no? Cosas muy concretas, ¿no? así Que me es. puedan dar, de alguna manera, resultados que obviamente también beneficien a todos aquellos aspectos de los que hemos hablado que aprendimos, ¿no? Así es, Mari. Pues Mari, te doy muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Yo creo que, como lo mencionamos en todo este programa, de todo lo que hablamos, hay que quedarnos muy bien cómo podemos cerrar este 2020, que todavía queda un poco de tiempo, es el segundo día del 2020, cómo podemos cerrar este 2020 de manera consciente con estos ejercicios que ya nos has dejado y empezar un nuevo año con una nueva visión, con una nueva actitud. Y empezar por pequeños cambios también, ¿no? En este gran proceso que queremos también iniciar y que vamos a iniciar. Y como lo dijiste, Mari, tal vez este 2021 va a venir con sus propios retos también, pero ahora hay que saber con qué actitud vamos a tener que enfrentarlos y ya vamos a estar más preparados para esto. Y te agradezco, Mari, por haber estado el día de hoy con nosotros. Siempre es un honor tenerte acá en el programa. Gracias por estar en este 2020 también que ya se fue y gracias también por seguir con nosotros este 2021, Mari. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la coincidencia del 2020, con mucha esperanza para este 2021, Así con es. muchos buenos deseos para este 2021, muchas bendiciones, de los mejores deseos para quienes nos escuchan. Así es. Y también con este deseo de que cada uno se haga consciente de las acciones que tenemos que poner para que también este año sea mejor. Así Además es. de los deseos hay que poner acciones. Así es, así es. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando en las diferentes frecuencias de Grupo FM Radios. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 para seguir hablando de más temas aquí en Sexto Sentido. Y feliz año a todos nuestros radioescuchas de Sexto Sentido. De parte de Grupo FM Radios les deseamos lo mejor en este 2021 y que todos sus sueños se vayan realizando conforme al tiempo perfecto de Dios y también les deseamos que Dios les bendiga mucho en este 2021 a todos los que han sido parte de Estéreo 1, de Radio Mar y de todo Grupo FM Radios. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10.